Dios los bendiga, queridos hermanos de nuestra iglesia y todas aquellas personas que nos hacen el favor de sintonizar nuestro programa, nuestro tiempo que ocupamos para pues llegar ahí a ustedes a través de este medio. Estamos convencidos que Dios le ha de estar bendiciendo a través de la palabra del Señor. Estamos aquí de regreso ya con mucha expectativa, amados hermanos de la iglesia, porque el próximo domingo, con la ayuda de Dios, estaremos de regreso en nuestro templo. Así es de que pues le pedimos, hermanos, que se vaya listando, preparando. Tenemos los horarios igual como, más bien dicho, los grupos de asistencia serán igual como lo teníamos anteriormente. De la célula 1 a la 4 será en la mañana, juntamente con la célula que Dios nos permite de nosotros dirigir. Y por la tarde ya será de las 5 a las 10. Pero atención, sé que en algunos casos hay niños, sí, en las familias de la iglesia. Ahí, hermanos, células de la 1 a la 4, los que tienen niños, pónganse de acuerdo para que sea la mamá o el papá asista al culto de las 10 de la mañana. Y la otra parte pues vaya al de la 1 de la tarde para que pues, usted se quede con los niños, ya que niños solamente de 13 años nos está sugiriendo nuestro superintendente que recibamos en nuestros servicios. Así de que póngase de acuerdo para que uno vaya a las 10 y otro vaya a la 1, para que no haya ningún pretexto, hermanos, de que se van a quedar y no van a poder asistir. Creo que todos tenemos necesidad y mucha hambre de estar en la casa del Señor, así de que, hermanos, que no haya ningún pretexto para que usted pueda privarse de eso. Así que, hermanos, vamos a alistarnos, vamos a prepararnos y atendiendo todas las indicaciones desde la puerta de nuestra llegada a las personas ahí que van a estar atendiéndonos, recibiéndonos, checando la temperatura como ya se ha estado haciendo anteriormente, y luego pues ya lo sugieren, nos estarán indicando el lugar que debemos de ocupar. Pues durante el desarrollo del servicio casi todos estamos ya con la experiencia. Vamos a estar ahí en nuestro lugar con nuestro cubrebocas puesto y al final pues estará recogiendo las ofrendas y así mismo vamos a hacer la salida. De cualquier manera, pues aquí se van a estar dando todas las indicaciones. Así que, hermanos, vamos a prepararnos con un corazón agradecido grandemente porque podemos regresar a casa. Amén, con la ayuda de Dios. Muy bien, hermanos, bueno, pues vamos ahora en este momento a leer la palabra del Señor en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, la segunda carta de Pablo a Timoteo. Vamos a estar leyendo en el capítulo 1, versículo 8 y versículo 9. Le repito, segunda a Timoteo, capítulo 1, versículo 8 y versículo 9, y dice así la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó, oiga bien, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. Oramos al Señor. Gracias te damos, Padre, en esta hora por esta oportunidad que nos das de seguir, Señor, llevando tu palabra, enviando tu palabra a todos aquellos tus hijos, aquellas personas que amablemente se disponen. Te ruego, Espíritu Santo, que ministres a sus vidas, que ministres sus corazones, que toques de una manera especial. Tómame en tus manos, dame tu gracia, Señor. Asísteme con el poder de tu Espíritu Santo y que tú seas glorificado como siempre. Amén, amén. Gloria a Dios. Si estaba de pie, hermano, pues puede sentarse por ahí en un lugar. Y en esta tarde quiero hablarles, hermanos, de este tema que tiene un bonito título, sí, que lleva por nombre
un sublime llamado. Un sublime llamado. Se conoce como sublime a todo aquello que es visto como eminente y que alcanza un nivel muy elevado en la escala de valores morales, intelectuales y en este caso, pues, espirituales, ¿verdad? Y porque eso es de lo que le voy a hablar, de un llamado que es sublime, sin igual, que es incomparable. Yo no sé cuál será la llamada más importante que usted haya recibido y de quién. Hoy nosotros tenemos bloqueados números de personas tal vez, de compañías tal vez, que no queremos atender por alguna razón, ¿verdad? Y hermano, seguramente que si usted está buscando trabajo, la llamada más importante para usted será, ¿verdad?, la llamada de una buena empresa que le ofrezca un buen trabajo y además con un excelente sueldo. Eso sería fenomenal. La recibiría usted con mucho agrado. También seguramente si se encuentra muy hambriento, ¿sí?, con muchas ganas, necesidad de comer, de alimentarse, ¿sí?, la llamada importante para usted será tal vez la de su esposa, si están solteros, la de su mamá, que le diga, pasen a la mesa que la comida está lista. Ese sería el llamado más sublime en ese momento. Amén. Seguramente si usted está enamorado o enamorada, la llamada más importante, más sublime para usted será precisamente de esa persona amada. Sí, seguramente la levantaría la bocina, tomaría la llamada con una sonrisa grande. ¿Sí? Pero déjeme le digo, hermano, que si usted es un creyente en Cristo y sumamente agradecido y apasionado del Señor, entonces la llamada más sublime, más importante para usted debe de ser la llamada de Dios a su vida, definitivamente. Porque lo más importante que tenemos, ¿sí?, en esta vida y también para la eternidad es a nuestro Dios. Es a nuestro Dios. Así que una llamada, un llamado de parte de Él debería ser, hermanos, lo más sublime, lo más importante, y no importa el asunto que quisiera tratar Dios con cada uno de nosotros. Qué maravilloso, qué privilegio, qué honor, hermanos, que Dios se digne en llamar a nuestras vidas. Sí, eso se torna de verdad en un sublime llamado. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pues déjenme le digo, hermano, que el Señor le ha llamado a usted ya muchas veces. Y el día de hoy procuraré, con la ayuda del Señor, ¿sí?, a hablarle algunas verdades, presentarle algunas verdades muy interesantes sobre este bendito llamado. Así que, hermano, con un corazón humilde y con un oído espiritual atento, le pido, hermanos, que atendamos lo que la palabra de Dios nos habla en este día acerca de este sublime llamamiento o llamada de Dios. En primer lugar, déjeme le digo, hermano, que este sublime llamamiento es un llamado, ¿sí?, a dar testimonio. La razón de esta llamada de Dios, la razón de este llamamiento de Dios, ¿sí?, es concientizarnos de la necesidad de dar testimonio. Pablo le dice a Timoteo en el versículo 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Hay que dar testimonio. Si nosotros somos sensibles al llamado de Dios, debemos darnos cuenta que el interés del Señor es que siempre estemos dando testimonio primero de Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario para salvarnos a todos del pecado,
Y estoy hablando de todos los pecadores. Para eso fue que murió. De eso hay que dar testimonio. Hay que dar testimonio, hermanos, que nos ha salvado y perdonado de una forma particular. Si tú realmente eres salvo, si tú realmente has conocido a Jesucristo, el llamado de Dios es que testifiques de tu salvación. Que hables de esa salvación que Dios te ha dado. Porque sí es cierto, debemos dar testimonio que Jesús murió en la cruz del Calvario, que dio su vida para salvar a todos los pecadores. Eso es general, pero de manera particular debemos dar testimonio de nuestra propia experiencia de salvación, de ese día maravilloso, de esa experiencia maravillosa, de esa relación maravillosa que continuamos con nuestro Dios, a través de ese bendito momento en el que el Señor nos dio la salvación. Definitivamente no merecemos ser salvados por Dios. Dice la palabra que lo que merecíamos y el castigo que nos esperaba era la muerte, era la condenación. No merecemos ser salvados por Dios, pero Él nos ofrece la salvación de todas formas. Todo lo que tenemos que hacer es creer en Él y aceptar su ofrecimiento. Nada más. Amén. Nada más. Mire, debemos dar testimonio, ¿verdad?, de Jesucristo, el cual está presto, está a punto de volver por sus redimidos. Eso la gente lo debe de saber a través de nuestras vidas, sí, que somos llamados por el Señor. La llamada a tu vida es que testifiques que Jesús es el Salvador, que Jesús es el sanador, que Jesús es el que llena del poder del Espíritu Santo, que Jesús es el único que puede transformar las vidas. Pero también debemos testificar que Jesús pronto viene por sus redimidos. ¿Quiénes son sus redimidos? Todos aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Señor, como su Salvador. Todos aquellos que le han reconocido como Dios y Señor de sus vidas, que le han entregado sin ninguna reserva todo su ser. Por ellos es por quienes viene el Señor. Él viene pronto. Todo lo que está a nuestro alrededor en este mundo nos lo indica. Si las noticias nos lo están gritando en cada momento, Jesucristo viene, Jesucristo viene. Los tiempos que nos ha tocado vivir nos dan a saber que algo grande y poderoso tiene que suceder en esta tierra. Algo grande y poderoso tiene que pasar. Eso es la venida inminente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesucristo viene pronto. Prepárese, mi amigo, prepárese, mi hermano, que Jesucristo viene por sus redimidos. Si tú no eres de los redimidos, porque no has aceptado a Cristo, porque no has sido lavado de tus pecados, es tiempo de que vengas a Él, arrepentido de todo corazón. Amén. Pero, además de dar testimonio de Jesús, hay que dar testimonio también de sus siervos. En el mismo versículo 8 dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, dijo Pablo, preso suyo. Amén. Ni de mí, preso suyo. Sí. Hoy día, hermanos, muy pocas personas tienen el cuidado de referir en su testimonio a esas benditas personas que Dios ha usado para ser alcanzado, para ser ministrado por la palabra, para ser llevado a la cruz de Cristo. Muy pocas personas, ¿sí? Y en el caso de Pablo, le dice, no te avergüences de dar testimonio de mí, ¿sí? Que soy preso del Señor. No te avergüences de dar testimonio de quién soy yo, ¿sí? Yo no sé, hermano, pero hay gente que se avergüenza a veces de sus propios padres. Hay gente, hermanos, que se avergüenza de sus pastores o de quienes le predican la palabra. A mí me ha tocado, hermanos, a veces encontrarme con hermanos creyentes en algún lugar, ¿sí? Y antes de saludarme de un Dios le bendiga, me dicen buenas tardes, ¿sí? Y muchas veces, en algunos casos, ni siquiera me dicen hermano, mucho menos pastor. Hasta ahí llega nada más, buenas tardes, ¿cómo está? Porque hay gente, hermanos, que se avergüenza de dar testimonio de que están, hermanos, bajo la autoridad del Señor, pero también bajo sometimiento y bajo la autoridad de un siervo del Señor, de un pastor. Y Pablo le dice, no te avergüences del Señor, ni de mí, preso suyo.
Y debemos, hermanos, dar testimonio de los siervos de Dios, refiriéndoles así como un padre, porque lo son. En el versículo 1 del mismo capítulo que leímos, Pablo se presenta, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Y luego dice a quién dirige su carta. Y dice: a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor. O sea, si Pablo se refiere a Timoteo como un hijo, ¿cómo debe de Timoteo referirse de Pablo? Como un padre espiritual. Como un padre espiritual. Y un padre, hermanos, merece respeto, merece honor, merece que se le refiera de buena manera. Sí, definitivamente. Debemos, hermanos, referirles, o debemos referirle a los siervos del Señor también con mucha gratitud y con mucho reconocimiento. En el versículo 6 de este capítulo, Pablo dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Mire, reconocer que lo que somos y poseemos no ha llegado solo, ni siquiera por nosotros mismos. Déjeme le recuerdo, hermano, lo que somos y lo que poseemos se debe definitivamente a la participación de personas que Dios ha usado y ha puesto en nuestro camino. Dios bendiga a esos hombres, esas personas que Dios puso, hermanos, para bendecir nuestras vidas. Que Dios bendiga a esas personas. Yo no me cansaré, hermanos, de bendecir al hermano Albino Calleros, quien me habló la palabra del Señor por primera vez. Hermanos, me cansaré de bendecir a la familia pastoral que me pastoreó, la familia, mi hermano Gerardo Bermúdez, su esposa, sus hijos, que fueron una bendición. No me cansaré de bendecir al hermano Joel Gutiérrez, hermanos, que por un año el Señor lo usó para consolidarme a mí en el camino del Señor, juntamente con su esposa. Hermano, no podemos, hermanos, dejar de referirles a ellos, recordarles, darles el mérito, hermanos, el reconocimiento, hermanos, que ellos necesitan. Amén. Debemos nosotros hacerlo con mucha gratitud y mucho reconocimiento. Debemos referirles, hermanos, no para hacerles una promoción, porque no lo necesitan los siervos de Dios, sino más bien para darles una buena satisfacción. Todos los hombres de Dios, hermanos, cuando se nos reconoce nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestra dedicación, hermanos, eso alienta nuestras vidas. Eso alienta nuestras vidas. Si oiga bien, un siervo de Dios alentado por sus hijos espirituales, hermanos, puede, hermanos, dar mayores resultados en la obra del Señor. Entonces, demos testimonio de Jesús, demos testimonio de sus siervos y demos testimonio sin miedo a ser avergonzados. Le dice: no te avergüences de dar testimonio. Le dice Pablo a Timoteo: no te avergüences de dar testimonio. Y eso se lo dice, hermanos, basado en su mismo ejemplo. Pablo un día dijo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para salvación. Pablo, hermano, no tenía ningún temor, no le avergonzaba el hablar de Jesús, hablar del poderoso evangelio que cambia y transforma las vidas de los hombres. Mire, los que echan mano del evangelio, ¿sí?, y lo predican, no tienen nada de qué temer ni de qué avergonzarse, ¿sí? La causa los librará de todo, pero los que se oponen al evangelio definitivamente serán avergonzados. No debemos temer, no debemos nada de qué preocuparnos. Demos testimonio, hermanos, a todas las personas que necesitan oír del bendito evangelio de Jesús. Amén. Testimonio, hermanos, demos testimonio a cualquier precio que se tenga que pagar. Mire, Timoteo estaba experimentando gran oposición a su mensaje y a él mismo se le resistía porque era un joven y era un líder, ¿sí? Su juventud era un obstáculo para muchos. Su asociación, su compañerismo, su relación con el apóstol Pablo
Era causa de problema para él. Su liderazgo se hallaba bajo fuego, ¿sí? Por parte de los cristianos también y por parte de los no creyentes. En este tiempo de mucha persecución, Timoteo pudo haber sentido temor de continuar predicando el evangelio, seguramente. Sus temores estaban basadas en hechos, porque los creyentes estaban siendo arrestados, estaban siendo ejecutados. ¿Sí? Y Pablo de antemano le había dicho que le esperaban también a él sufrimientos. Por eso es que Pablo tiene que decirle que no se avergüence, que siga, que no tenga miedo, que siga dando testimonio. Mira, hermano, aun cuando en este tiempo no hay persecución, literalmente, aquí por lo menos en nuestra ciudad, a veces es muy difícil compartir, ¿sí? Compartir nuestra experiencia con Jesús, hablar del evangelio. Si no fuera así, si no fuera tan complicado, si no hubiera tanta oposición, entonces, hermanos, ya hubiéramos ganado a todos los conocidos para Cristo. Pero mire, afortunadamente nosotros como Pablo y Timoteo, hermanos, podemos contar con que el Espíritu Santo nos dará valor. Así que, hermano, no nos avergoncemos del evangelio. No nos avergoncemos ni nos amedrentemos del hablar de Jesucristo. No nos avergoncemos de Jesús. No nos avergoncemos, hermanos, de estar bajo autoridad de un siervo del Señor. Testifiquemos de Jesús y de sus siervos siempre. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pero además que le estoy diciendo que es un llamado a dar testimonio, le digo también que es un llamado en consecuencia de ser salvos. ¿Tú eres salvo? ¿Tú ya eres redimido? ¿Tú ya eres transformado por el evangelio? Pues entonces, hermanos, en consecuencia de eso, este es un llamado para ti. Dice el versículo 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, con llamamiento santo. Mire, déjeme le digo, hermano, que la capacitación de todo creyente para dar testimonio es su propia experiencia de salvación a través de Jesucristo. Definitivamente. Hay una historia en la Biblia, hermanos, en el capítulo 9 del Evangelio según San Juan, de un ciego de nacimiento que encontró Jesús. ¿Sí? Y dice la palabra que el Señor hizo lodo con su saliva y se lo untó en sus ojos y le dijo, ve y lávate en el Siloé. Aquel hombre fue y se lavó y quedó totalmente sanado. ¿Sí? Totalmente sanado. Y la gente, cuando se dio cuenta de este milagro, algunos no creían lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo. Y unos decían, él es, pero otros decían, a él se parece. Pero el ciego decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Oiga bien, en el versículo 11, respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Luego en el versículo 24 del capítulo 9 dice, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador, o sea, el que te sanó. Entonces él le respondió y dijo, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y oiga bien, y le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y le respondió, ya os he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaban y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este, no sabemos de dónde sea. Oiga, el versículo 30 me gusta, dice, respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que ustedes no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores,
Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Dice el versículo 32, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Lo que nos capacita, hermanos, para dar testimonio es esa experiencia con Jesús. No hace falta, hermanos, más para dar testimonio, sino solo una experiencia con Jesús. Porque ser salvos, hermanos, es el requisito principal de los llamados. Ese es el requisito principal. Mire, hoy día creo que ya existen algunas universidades, en algunas universidades la carrera para ser pastor o ministro, incluso teólogos, doctores de las Sagradas Escrituras. Y por supuesto esto les acredita legalmente para ejercer un ministerio. Sin embargo, hermanos, para dar testimonio efectivo de Jesús y de sus siervos, déjenme le digo, una carrera, ni una licenciatura, ni un doctorado le será suficiente. Porque el requisito principal es ser salvo por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Sí? Siendo efectivo por el sincero arrepentimiento del penitente y además una contundente transformación de vida. Ese es el requisito. ¿Sí? Como lo he dicho y comentado muchas veces, hermanos, nadie puede guiar a nadie a un lugar desconocido. Nadie puede dar testimonio de Jesús y de sus siervos si no los conoce. A veces, hermanos, ¿cómo damos mal testimonio? ¿O cómo da mal testimonio la gente de Jesús? Sin conocerlo. ¿Ha oído, por ejemplo, la gente que dice, ayúdate que yo te ayudaré? Como dice Jesús, como dice la palabra, ayúdate que yo te ayudaré. Dan testimonio mal, porque no lo conocen. A veces la gente habla mal de los siervos de Dios porque no los conoce. Porque no los conoce. Hablan en base a puras suposiciones. Pero el requisito para dar testimonio efectivo se necesita una experiencia con Jesús. Nada más. Y déjenme le digo, hermano, que es un llamamiento santo. El llamamiento del Evangelio es un llamado santo y que santifica. Mire, este es un llamado, hermano, santo, porque el que llama a tu vida es santo. Primera de Pedro 1:15, 16 dice, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Es un llamamiento santo. Si este llamamiento, hermanos, es santo y además santifica, porque es un llamado, hermanos, que demanda santificación de todo aquel que lo comparte. Si 2 Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Esa es la forma, porque es un llamamiento santo. Amén. Es un llamado, hermano, que santifica también a aquel que lo acepta y que lo recibe. Definitivamente. La persona que se arrepiente de sus pecados y deposita una fe verdadera en Cristo, hermanos, es santificada. Y por lo tanto, viene a ser una persona santa. Dice Pablo, hermanos, sobre los creyentes en la iglesia de Corintio, en el capítulo 6, versículo 9 al 11. ¿No sabéis que los justos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y dice el versículo 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Porque le estoy diciendo, hermano, que este es un llamamiento que santifica. Mire, el que recibe el Evangelio, hermano, queda limpio. El que recibe el Evangelio queda justificado. El que recibe el Evangelio definitivamente es santificado.
Por eso le estoy diciendo en esta hora, hermanos, que este es un llamado en consecuencia de ser salvos. En consecuencia de ser salvos. Lo que te capacita es la salvación. El requisito principal para poder dar testimonio, aceptar este llamado es ser salvo. Y es un llamamiento santo. Y por último, déjame decirte que este es un llamado con un propósito. Otra vez te leo. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Estamos hablando, hermano, que este llamado tiene un propósito divino. Dice, según el propósito suyo. ¿De quién? De Dios. Al llamarte Dios, lo hace con un propósito, definitivamente. El salmista David en el Salmo 8 dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Los ángeles son mensajeros del Señor, servidores del Señor. Y eso, en esa categoría, también nos deja a nosotros, sus siervos, a los que hacen. Este definitivo, hermano, este llamado tiene un propósito divino, ¿sí? Es el propósito del Señor. Pablo dice en 2 Timoteo 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida eterna que es en Cristo Jesús. Amén. Porque sabía, hermano, que este llamado recibido, el apóstol Pablo, sí, lo apreciaba, lo valoraba, porque sabía que era un llamado de parte de Dios. Amén. Es un propósito de gracia, hermanos. De gracia. No se trata, hermano, de muchas capacidades, sino de mucha obediencia. De mucha obediencia. Se estaba hablando de una convocatoria en una agencia misionera para enviar a algunas personas a cierto lugar a llevar el evangelio. Así que la oficina aquella donde se les iba a hacer la entrevista, llegaron todos los convocados y la oficina estaba cerrada. ¿Sí? Así que algunos duraron unos minutitos y se regresaron. Otros alcanzaron a quedarse 1 hora, 2 horas y se regresaron. ¿Sí? Pero hubo otro que al siguiente día por la mañana, cuando aquel hermano que iba a entrevistarle abrió la puerta y lo vio ahí sentado, dijo, pásele, el lugar es suyo. Porque, hermano, era el que valoraba. Quien valora, hermanos, es paciente. Quien valora, obedece. Quien valora, obedece. Sabe que es un propósito de gracia, hermanos. Aquellos con todo su currículum y con todos sus documentos, hermanos, que lo acreditaban. Sin embargo, esto es un asunto de parte del Señor. Es un propósito de gracia. Pablo decía, hermanos, en el versículo 11 del capítulo 1 de 1 Timoteo, según el glorioso evangelio de Dios, del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Y luego el 12 dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Es un propósito de gracia. Es de gracia. Solamente, hermano, hace falta disposición. Hace falta, primero que nada, disposición. Bendito sea el nombre del Señor. Es un propósito de gracia, hermanos, pero es un propósito eterno.
El llamamiento del Evangelio, hermano, es un llamamiento santo que santifica la salvación, ¿sí? Sí, es para liberarlos por la gracia. Amén. Se dice, hermanos, que esta nos es dada desde antes de la fundación del mundo. Y esto es el propósito de Dios. Así es, desde la eternidad en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 1, versículo 4 y versículo 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Quiero decirte, querido hermano, que no somos una casualidad, no somos producto de la casualidad, no somos un accidente en este mundo. Si estamos aquí es por un propósito divino, es por un propósito de gracia, es por un propósito eterno. Dios tiene planes con tu vida. Y dice Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará. Porque, como dicen por ahí, ¿verdad? Dios donde pone el ojo pone la bala. Si ya Dios te echó la mirada, no va a haber lugar donde te puedas esconder. No va a haber forma de ese llamado. Si tú sabes que estás pendiente, que debes todavía, ¿verdad?, atender el llamado del Señor, Dios va a buscar de muchas formas, pero el Señor tiene que cumplir su propósito en tu vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios tiene planes, Dios tiene propósitos, Dios tiene propósitos para ti. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Yo alabo mucho al Señor, hermanos, porque Dios nunca falla. Este es definitivamente, hermanos, es un sublime llamado, incomparable. Es la llamada más importante que podemos recibir, porque viene de Dios, viene de Dios. Yo alabo el nombre del Señor, que Dios tuvo misericordia de mí ya hace, pues algunas décadas, 3 décadas y cachito, que Dios tuvo misericordia de mí. Y en ese lapso, hermanos, cómo he visto la mano de Dios obrando. Primeramente en mi familia, que Dios sigue alcanzando. Seguimos dando testimonio. ¿Quién iba a pensar, hermanos, que un día yo iba a ser líder de una familia? ¿Quién iba a pensar que un día yo iba a ser pastor de una congregación? ¿Quién iba a pensar que un día yo iba a servir de consejero a las personas desorientadas? ¿Quién iba a pensar esas cosas? Pero todo esto se debe, hermanos, a que Dios puso su mirada, ¿sí? Y atendí su llamada. Tú también haz lo mismo. Dios tiene muchos planes. Algo maravilloso que quiere hacer con tu vida y a través de tu vida. ¿Por qué no te rindes el día de hoy? Si aún no te has entregado a Cristo, este es el día para hacerlo. Porque hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación para ti. Arrepiéntete de tus pecados, pídele perdón a Jesús, recíbelo como tu Señor y Salvador el día de hoy en tu vida. Mi querido hermano, tú que has ignorado el llamado de Dios y que todavía arde ese fuego de su Espíritu en tu corazón, esa inconformidad, no te sientes totalmente satisfecho porque sabes que algo falta algo más. Necesitas atender el llamado del Señor. Necesitas atenderle la llamada al Señor. No le cuelgues, no le ignores, no le aplastes. Deja que Dios hable a tu corazón y atiende su llamada. Porque tal vez un día pueda ser demasiado tarde. Porque mira, cuando Juan no quiere, ahí está Pedro. Así que tú sabes, Dios siempre levanta un mejor carpintero.
Esta es tu oportunidad, este es tu privilegio. El Evangelio no es como una prenda que está en oferta. Está la oportunidad, pero no es una prenda barata. El Evangelio costó la sangre preciosa del Cordero. Sí. No lo debes de ignorar, no lo debes de menospreciar. Abre tu corazón. Amén. Permíteme orar junto contigo ahí donde tú estás. Señor, yo he hablado tu palabra una vez más, esperando que tú estés trabajando en los corazones, confiando en que así será. Bendice, Señor, esas vidas que están ahí humilladas delante de ti, que están arrepentidas pidiéndote perdón. Perdona sus pecados, salva su alma, Señor. Lávale con la sangre preciosa del Cordero. Hazlo una criatura nueva y llénalo de tu poder. Usa su vida, Señor, para dar testimonio de ti y de tu obra. Bendícele, Señor, a cada uno de tus hijos que se han resistido a este llamado, a este ministerio, Señor, que tú les previste desde antes de la fundación del mundo, porque es un propósito eterno, es un llamamiento eterno. Así que levántale, Señor. Te pido que tengas de ellos misericordia y que les des una nueva oportunidad. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga, hermanos. El tiempo se nos acabó. Estamos ahí en contacto, hermanos, en ese grupo de miembros de la iglesia para cualquier cosa. Y pues ahí tiene mi número. Si tiene alguna pregunta, hágamelo saber y estamos para atenderle. Que Dios los bendiga.